Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. En este video voy a hacer una pequeña introducción muy breve acerca de la unidad que llevamos a revisar ahora, que es la célula eucariota. En los últimos videos revisábamos o les explicaba acerca de el material genético y de algunos procesos como la replicación, la transcripción y la traducción. Y entonces esos temas correspondían, digamos, parte de ellos correspondían todavía a la célula procariota, pero también había temas que forman parte de la célula eucariota. Entonces, lo que quise hacer, bueno, fue hilar un poco estos temas que vimos en los videos pasados para hablar ya o comentar algunas cosas de la célula eucariota. Por ejemplo, yo ya en algunos procesos, como por ejemplo la transcripción, les mencionaba algunas diferencias que había en célula procariota y en célula eucariota. Entonces, quise aprovechar la explicación de estos procesos que suceden de manera muy similar en ambos organismos, en ambos tipos de células, pero con sus ciertas diferencias que comenté en los videos y discutimos en alguna sesión de Meet. Para hilar también, entonces, les decía, con esta unidad que estamos comenzando ya, que es la célula eucariota, ¿vale? Entonces, pero ya formalmente, digamos, con este video, pues voy a hacer les decía, una muy breve introducción, porque al final les voy a dejar, les voy a comentar, pues, una revisión que hagan ustedes, va a ser muy sencilla, para que sea un poco más dinámica la clase y no me dejen, pues, a mí explicar todo. Entonces, ahorita al final les explico qué es lo que van a investigar y qué es lo que van a hacer. Bueno, entonces vamos a comenzar simplemente explicando algunas cosas de la célula eucariota. Obviamente la célula eucariota, ya también lo pudimos haber comentado tal vez cuando hablábamos de la célula procariota, y seguramente ustedes lo saben de sus clases de biología en la preparatoria, ¿no? Que es lo más reciente que ustedes traen en la memoria, la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. La célula eucariota principalmente, de hecho su nombre es lo que significa que tienen un núcleo verdadero. Entonces, de hecho ahí está, eucariotes del griego eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, en la procariota, que no tenía un núcleo como tal, una estructura membranosa, como sí lo tiene la célula eucariota, que envuelve el material genético. Veíamos, por ejemplo, en la procariota, que a veces se menciona un nucleoide, que es una región del citoplasma donde está ubicado ese material genético en una procariota, pero no es un organulo, no es una estructura membranosa como las que sí presentan entonces las eucariotas. Entonces, en este organulo membranoso, ¿no? De hecho está formado por la misma naturaleza química que de la membrana plasmática, es decir, es una membrana de lípidos, de fosfolípidos, que van a rodear al material genético, y entonces ese material genético ahí va a estar contenido. Y les decía, inclusive vimos algunas cuestiones de diferenciación entre algunos procesos. Por ejemplo, hablábamos nada más para recordar, de la transcripción, en donde la transcripción y la traducción en las procariotas, perdón, se puede llevar inclusive de forma simultánea o acoplada. ¿Por qué? Porque en el citoplasma están ocurriendo los dos procesos al mismo tiempo. Sin embargo, en la célula eucariota no. En la célula eucariota veíamos que la transcripción, es decir, la síntesis de ARN se lleva a cabo en el núcleo, y luego ese ARN tiene que salir del núcleo para migrar al citoplasma, en donde los ribosomas se van a encargar de hacer la traducción, es decir, la síntesis de las proteínas. Entonces ahí ya veíamos estas diferencias, ¿no? Esta barrera física, en donde ya está confinado el ADN en estas células eucariotas. Además de esto, tiene obviamente otros organulos, que precisamente esa va a ser la parte que a ustedes les va a tocar investigar un poquito y que vamos a discutir en la clase. Tiene otros organulos que también son membranosos, es decir, están formados por estos fosfolípidos y son una especie de sacos, de membranas, que tienen diferentes funciones, ¿no? Como por ejemplo el retículo endoplásmico, la mitocondria, que es una parte muy importante de la célula. Y entonces, bueno, les vamos a comentar, les decía en clase, después de que ustedes revisen un poco
la referencia que les voy a dejar aquí al final, para que ustedes, bueno, les digo, para que ustedes participen un poco más y la clase sea un poco más dinámica en la sesión de Meet. Entonces, además de tener núcleo, tiene todos estos orgánulos o estos orgánulos que ustedes van a investigar. En la célula procariota pues vimos que no. En la célula procariota pues puede tener algunas cosas como algunas inclusiones que les llamamos, gotitas de lípidos, cosas así, pero ninguna estructura membranosa o algún organulo como pueden aparecer o como las que tienen las células eucariotas. Entonces esa es la principal diferencia. Les digo que pues es la que ustedes seguramente recuerdan de sus clases de biología. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos que otra diferencia es que generalmente las células eucariotas suelen ser hasta 1000 veces más voluminosas, ¿no? Un aproximado. Ya habíamos hablado también cuando comentábamos en la unidad de la procariota que hay sus excepciones, ¿no? En la procariota podríamos tener células muy pequeñitas y células muy grandotas relativamente, pues, en su comparación con estas células. Y al igual las eucariotas también generalmente son más voluminosas, pero entonces aquí además existe una mayor diversidad de tipo de células y también de tamaños. Entonces vamos a tener, generalmente pues sí son más voluminosas que las procariotas, pero además tenemos como que una mayor variedad de tamaños, inclusive de formas, ¿no? Ahorita podemos comentar algo poquito, ahorita para adelante con un dibujito que tengo, una imagen, precisamente hablar de la forma un poco de las células eucariotas, ¿no? Pero en general sí son más grandes, mucho más grandes de hecho, ¿no? Y también otra diferencia que presentan de las procariotas es que también su material genético es mucho mayor. Tenemos unas 1000 veces más grande o más abundante que el material genético que puede tener una procariota. E inclusive, hablando también de la organización de ese material, es diferente, ¿no? Ya habíamos comentado en alguna clase o tal vez en algún video anterior de que las bacterias, por ejemplo, tienen una sola, vamos a decirlo así, una sola cadena de ADN, que está simplemente pues un poco enrollada, ¿no? En el citoplasma, en esa región que llamábamos el nucleoide. Pero simplemente se agrupaba, digamos, en esa sola estructura, ¿no? En esa sola madeja, vamos a decirle así, de ADN. Sin embargo, las células eucariotas no. Por ejemplo, en células animales, dependiendo de la especie, esa información genética puede estar organizada en cromosomas. Dependiendo de la especie, va a ser el número de cromosomas que va a tener esa célula también. ¿Cómo se agrupa en estas estructuras llamadas cromosomas? Que les digo, sí comentamos en alguna ocasión cuando veíamos los temas de material genético. Si ustedes recuerdan, había una imagen donde partíamos de lo molecular, que eran las bases, y esas se iban, conforme nos íbamos, digamos, alejando la ampliación de la imagen o el nivel de profundidad que veíamos en las estructuras, veíamos que pasábamos de las bases, que es lo elemental, digamos, hasta la formación de esas estructuras, que ya es la organización de la cadena como tal del ADN, que eran esos cromosomas. Y en alguna parte veíamos en ese dibujito, si ustedes recuerdan, pueden volver a ver el video para que vean de la imagen que los estoy hablando cuando hablábamos de esa parte del material genético, que había una parte que mencionaba unas histonas, que lo comentamos en clase. En las procariotas no existe esto, les digo, lo comentamos como diferencias también cuando hablábamos de este material genético. No existen estas proteínas. Estas proteínas, les decía, son una especie, si ustedes lo quieren ver así, si el ADN es una especie de hilo, de madeja, las histonas son son proteínas que, si hacemos la analogía, podrían ser una especie de carrete en donde se va enredando ese madeja, ese hilo, para formar un ovillo, ¿no? Una estructura bien enrollada. Entonces, precisamente para lograr compactar, lograr tener toda esa cantidad de material genético adentro del núcleo, que es obviamente más pequeño que la propia célula,
necesitamos un sistema de organización y de empaquetamiento muy efectivo, ¿no? Y entonces, pues eso se logra con las histonas, que les digo, van enrollando y luego se va formando una estructura, o se van formando las estructuras que son estos cromosomas. Me parece que no les he mostrado por ahí un video, luego se los muestro, un pequeño videíto, una animación, de cómo precisamente el ADN se va enrollando en estas histonas y luego cómo esa estructura se va plegando además, ¿no? O sea, no solamente se van enredando, sino que varias histonas luego se empiezan a plegar, se empiezan a organizar para formar entonces estas estructuras como los cromosomas. Entonces esa es otra diferencia muy importante, ¿no? Entre procariotas y eucariotas, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, finalmente pues, una imagen, ¿no? de la eucariota. Esta es una imagen que ustedes podrían encontrar ahí googleando, de las tantas que puede haber, ¿no? Que ustedes pueden encontrar. Y de entrada pues vemos obviamente que sí es más complejo, ¿no? Una célula eucariota que una procariota. En la célula eucariota encontramos, les decía, principalmente, o lo que vamos a encontrar como diferencia pues es el núcleo, pero encontramos otras estructuras que les van a hacer también diferente a la procariota porque no están ahí en la procariota. Por ejemplo, les decía del aparato de Golgi, de la mitocondria, ¿no? De los retículos endoplásmicos, diferentes estructuras, además de algunas cosas como las inclusiones que en algunos casos las procariotas podrían tener, como a lo mejor lisosomas o bueno, no lisosomas, sino más bien inclusiones, como algunas gotitas de lípidos, inclusive depende del tipo de la célula, algunos pigmentos, ¿no? Y entonces eso lo hace obviamente más compleja. Y les decía, además de las formas que podemos tener. Esa es una célula, así como les digo, un modelito que ustedes se pueden encontrar googleando y pueden encontrar en cualquier libro de una célula eucariota, ¿no? Pero les decía, las células eucariotas tienen una mayor diversidad de formas. Porque para empezar podemos tener, o sea, como células eucariotas podemos tener células vegetales, células animales o inclusive podemos tener microorganismos. No necesariamente cuando yo hablo de una célula eucariota me estoy refiriendo a un organismo macroscópico o multicelular, ¿vale? Por ejemplo, la levadura, que es un microorganismo, esa es una eucariota. Algunos hongos filamentosos, me refiero, y digo algunos porque hay algunos que sí forman estructuras más grandes, pero hablando de hongos microscópicos, vamos a decirle así ahorita, también son células eucariotas, ¿no? Presentan núcleo, presentan los diferentes organulos, inclusive algunos tienen algunas características como la pared celular, que no todas tienen tampoco las eucariotas. Recuerden cuando hablábamos de procariotas que comentábamos que pues prácticamente o todas las células procariotas pues tienen esta pared celular, ¿no? Entonces las eucariotas no tienen una pared celular a excepción de algunas. Por ejemplo, les decía algunos hongos, sus paredes celulares, y son diferentes a las paredes celulares, por ejemplo, de una procariota. Las paredes celulares, por ejemplo, de algunos hongos o de algunas células de hongos, pues son paredes celulares de quitina, o por ejemplo las células vegetales pueden tener una pared, pero es una pared de celulosa. Entonces, no es, aunque tengan esta característica, esta estructura, pues es diferente a la de una procariota. Les digo, en las células eucariotas no es tan común, pues, lo más común es observar que no presenten una pared, por ejemplo. Y les decía, porque además tenemos esta diferencia de, aquí vemos una célula vegetal y una célula animal. Bueno, la primera, esta que está aquí, es una célula animal y la siguiente es una célula vegetal. Y entonces, para empezar, tienen inclusive algunas funciones diferentes. Ahí podemos ver, por ejemplo, la célula vegetal que tiene los cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos que son los encargados de brindarle la energía a la célula vegetal. Diferente, por ejemplo, una célula animal que lo que tiene pues es una mitocondria y es lo que le proporciona la energía. Entonces les digo, hay diferencias, aquí hay una mayor diversidad, ¿no? Las células
procariotas. No hemos tenido oportunidad de ir al laboratorio, pero ya hemos visto algunas imágenes, ¿no? De cómo se ven en el microscopio, y básicamente pues distinguir entre diferentes especies a una procariota vista al microscopio es prácticamente imposible, porque todas se ven iguales, ¿no? Las formas que vimos, por ejemplo, cocos, bacilos, espirilos, pues son comunes a muchas células procariotas, a muchas bacterias, por ejemplo. Pero en el caso de, y además son muy pequeñitas, ¿no? Con los microscopio óptico, a un aumento de 100x en el de objetivo de inmersión, pues apenas alcanzamos a distinguir la forma, porque son muy pequeñitas. Pero en una célula eucariota, además de que son más grandes y es más fácil ver algunos detalles, les decía, hay una mayor diversidad de formas. Les voy a pasar también, o de hecho no sé si ya les he compartido, una carpeta donde tengo algunos libros, si no, los voy a compartir, en donde pueden encontrar un libro de histología. En ese libro de histología, pues ustedes pueden ver cortes de tejidos vistos al microscopio, teñidos, de diferentes tejidos, órganos, como por ejemplo, no sé, células del hígado, del riñón, células cardíacas, células epiteliales, como esta que está aquí. Esta es una célula epitelial. El siguiente semestre ustedes van a llevar algo de morfología e histología, en donde ustedes van a ver precisamente pues a qué se refiere una célula epitelial, por ejemplo. Entonces, una célula epitelial como esta es la que tenemos en el intestino, ¿no? Entonces es diferente, por ejemplo, la forma de una de estas células que tenemos en el intestino a que una célula cardíaca, una célula del hígado. Y entonces por eso ustedes van a llevar esta materia más adelante, el siguiente semestre, en donde van a ver estos cortes histológicos. Les digo, aquí podemos observar algunos, al menos en fotografía. Les digo, inclusive les voy a pasar el libro si es que no se los he pasado, para que ustedes lo puedan consultar y vayan teniendo una idea de cómo se ven, por ejemplo, algunas células, ¿no? Y esto pues ojalá podamos hacerlo en el laboratorio este semestre, pero si no, lo van a hacer seguramente en la siguiente clase, en donde van a observar muchos cortes histológicos y van a ver entonces esta cuestión que les decía de la diversidad de formas que existen en estas células, ¿no? Por ejemplo, estas células epiteliales pues tienen una forma muy, ¿cómo decirlo? Muy delineada, es decir, son células cuadraditas o rectangulares, ¿no? Que parecen bloquecitos que, como van juntas, están pegadas en el tejido, pues así parecen, ¿no? Como que están formando una pared con ladrillitos, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes tienen una célula de un cartílago, por ejemplo, esas células se ven diferentes, no se ven tan ordenadas. Y luego, por ejemplo, si ustedes ven una célula como un microorganismo, una levadura, que también es una célula eucariota, ya quedamos, pero por ejemplo esas están generalmente en suspensión, es decir, no están formando un tejido, no están pegadas entre sí, pues al estar flotando, nadando en un medio de cultivo, pues sus formas son generalmente ovaladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el organismo también podemos encontrar ese tipo de células con esas formas más redondeadas, por ejemplo, las células sanguíneas. Las células sanguíneas están nadando, ¿no? Están suspendidas ahí en el plasma sanguíneo, y entonces obviamente no van a adquirir una forma como una célula epitelial, que sí está formando un tejido compacto, vamos a decirlo así, en donde están las células pegadas unas con otras, y entonces pareciera que si tuviéramos, les digo, una barda formada por ladrillitos. Entonces tenemos una gran diversidad de formas en cuanto a las células. Y luego les digo, bueno, no hablamos de las células vegetales también, porque pues ahí tenemos ya diferencias, como les mencionaba, el cloroplasto, ¿no? Que ya tiene la función de proporcionar energía, igual que como lo hace la mitocondria, pero en las células animales, por ejemplo. Entonces esas cuestiones pues hacen inclusive pues interesante el entender ciertas características de distintos tipos de células. Una ventaja, digamos, o una cuestión que luego discutiremos, ¿no? Que ahorita vamos a dejar a lo mejor como una cosa también curiosa, interesante, pero que luego podremos abordar más adelante,
es que a pesar de estas diferencias entre los tipos de células vegetales, animales, microorganismos como levaduras, hongos, o inclusive ya con las bacterias, que son diferentes por ser procariotas a todo este grupo de eucariotas, es que, y ya lo vimos con algunas cuestiones, muchos de los procesos son similares, inclusive prácticamente iguales, ¿no? Como lo que comentábamos, les decía, de algunos procesos del material genético. Vamos a hablar después un poquito de metabolismo, y entonces ahí podemos comentar esta parte en donde les digo, vamos a ver que el metabolismo de una procariota es muy similar al mecanismo o el metabolismo de una eucariota, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones luego las iremos revisando, les digo, pero es interesante comentarlo, ¿no? Por esto que les estoy resaltando ahora, que hay una gran diversidad, por ejemplo, de formas o de tipos de células en las eucariotas, pero aún así los mecanismos fundamentales, los mecanismos de metabolismo son prácticamente iguales, inclusive en células procariotas. Bueno, eso luego lo comentamos un poquito más. Y bueno, finalmente, caray, aquí me hizo falta creo que una diapositiva, o era todo lo que les quería comentar. Creo que era todo lo que les quería comentar, entonces, ¿no? Más bien esa última era, pues ya como para dejarles una actividad, ¿no? Por eso el video es cortito, para que acabando de ver el video, pues vayan a hacer su actividad, ¿no? La actividad es muy sencilla, la actividad es simplemente revisar, investigar, y yo les voy a dejar una liga aquí de un sitio en donde ustedes pueden investigarlo ahorita, una página de internet, una página de la UNAM, en donde van a investigar y lo hacen de una forma así como un poco interactiva, ¿no? Viene el modelo celular, así como un poquito esto de aquí, viene el modelo celular, y vienen las diferentes partes de esa célula, y entonces ustedes le dan clic a alguna de esas partes o el nombre de esas partes y les va a desplegar la información de esa parte que ustedes están hablando. Por ejemplo, la mitocondria, y entonces van a ver qué es la mitocondria y qué hace el retículo endoplásmico, y van a ver qué hace. Y está, por ejemplo, para célula vegetal y para célula animal. Entonces me parece que es una buena fuente de información. Y les digo, además yo se los podría explicar, o sea, les podría dar todo el rollo ahorita en el video de qué es el retículo endoplásmico, qué es la membrana, pero bueno, la idea, les digo, es que también ustedes participen un poco en la clase, ¿no? Que no estén así todo el tiempo escuchándome y callados. Entonces mejor se los dejo ahorita como actividad. Les digo, en cuanto terminen de ver el video, pues revisen, se van a la página, el video va a durar 25 minutos, van a la página, revisan, y entonces en la clase de Meet que tengamos, pues comentamos todas estas partes que ustedes vean ahí, ¿no? Entonces, y les digo, se les voy a dejar yo aquí la página para que ni siquiera le batallen en investigar en dónde, ¿sale? Bueno, entonces le voy a dejar hasta aquí el video. Ahorita en la descripción les voy a dejar entonces la liga a la página donde van a revisar esta información, y por lo pronto la comentamos ahí en la sesión de Meet, en la siguiente sesión de Meet, y de todas formas después se las voy a programar ahí como actividad, como para que ustedes me entreguen la evidencia de que sí lo revisaron, ¿sale? Pero eso ya, yo les aviso ahí o van a ver ustedes el aviso en Classroom de la programación de esa tarea. Pero háganlo ahorita para poder discutir y poder, les digo, hacer un poco más dinámica la clase de Meet, que vamos a revisar precisamente de este tema. Bueno, entonces nos vemos, cuídense, y entonces revisen esta información que les estoy pidiendo. Hasta luego.